A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez que el miedo lo frena? Es una experiencia que nos pasa a todos, ¿no? Pero, ¿y si en lugar de ser un obstáculo, el miedo pudiera convertirse en nuestro mejor aliado? Bueno, de eso se trata este análisis. Vamos a desglosar cómo podemos transformar esa sensación que paraliza en el combustible que nos va a llevar a nuestras metas. Y todo comienza justo aquí. Esta frase de Stanislav Bachrach es clave, porque el miedo, en su esencia más pura, nace de este desajuste. Aparece cuando la realidad que estamos viendo no calza con nuestras expectativas o con nuestro mundo interno. Y ojo, es una reacción biológica, un instinto súper profundo que nos grita, atención, algo aquí no está bien. Y aquí está el gran dilema, ¿verdad? Esa meta, ese sueño, esa vida que tanto queremos, parece que siempre está justo al otro lado de un abismo de miedo. Y claro, ese miedo nos paraliza, nos deja estancados de este lado, mientras todo lo que deseamos está allá, al otro lado. Ok, vamos con la primera sección, el miedo que paraliza. Para poder entender cómo superarlo, primero tenemos que mirar bien de cerca cómo opera, cómo es que logra mantenernos completamente estancados. Es que fíjense cómo el miedo opera muchas veces en las sombras. No siempre es por una amenaza real y evidente, para nada. La mayoría de las veces el peligro es solo una proyección de nuestra mente. Le damos un significado negativo a lo que es incierto, nos empezamos a sentir vulnerables y ¡pum!, reaccionamos. A veces un simple gesto se puede interpretar como una amenaza y en un instante el miedo ya tomó el control de todo. Vamos a la segunda parte, la señal mal interpretada. Y aquí es donde vamos a cambiar las reglas del juego. A ver, ¿y si el miedo no fuera el enemigo? ¿Y si solo fuera un mensajero al que no hemos sabido entender? Desde la perspectiva del coaching ontológico, la definición es súper precisa. Y quiero que noten las palabras clave, percepción y alerta. O sea, el miedo no es una sentencia de que algo malo va a pasar. No, es una alerta para que seamos más cautelosos. Es el sistema de alarma, no es el desastre en sí. Y es aquí, con esta pregunta, donde todo cambia. Este es el verdadero punto de inflexión. Porque si el miedo no es el problema, entonces, ¿qué es? ¿Y qué estamos haciendo luchando contra algo que en realidad no es nuestro enemigo? La cosa es que, según Norberto Levi, el miedo no es el problema, es la señal. Es como el humo que nos indica que hay fuego. ¿De qué sirve atacar el humo? No apaga el incendio. Lo que necesitamos es entender qué nos está diciendo esa señal. Para que esto quede súper claro, esta analogía es perfecta. A ver, cuando se prende la luz de la gasolina en el auto, ¿nos enojamos con la luz? ¿Intentamos taparla para no verla? ¡Claro que no! Al contrario, agradecemos el aviso y vamos a cargar combustible. Bueno, el miedo es esa luz. El problema no es la luz, sino la falta de combustible, o sea, nuestra falta de recursos para enfrentar la situación. Pasamos a la tercera sección, amenaza versus recursos. Bien, si el miedo es una señal sobre nuestros recursos, ¿qué mide exactamente? Lo que mide es el delicado balance entre dos variables clave. La ecuación del miedo es bastante simple. En una esquina tenemos la amenaza, qué tan grande percibimos que es el peligro. Y en la otra esquina tenemos los recursos, las herramientas, las habilidades, los apoyos que sentimos que tenemos. El miedo nace del desequilibrio entre estos dos. Por ejemplo, si percibimos que la amenaza tiene un valor de 10, pero al mismo tiempo sentimos que nuestros recursos también valen 10, el resultado es la calma. No hay miedo, porque sentimos que tenemos con qué hacerle frente a la situación. Pero, ¿qué pasa si la amenaza sigue siendo de 10 y de repente percibimos que nuestros recursos son solo de 5? Ahí, en esa brecha, en esa desproporción entre el desafío y nuestra capacidad de respuesta, ahí es donde nace el miedo. Cuarta sección, las dos voces del miedo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta señal a veces se vuelve disfuncional y nos paraliza por completo? La respuesta está en una batalla que libramos dentro de nuestra propia cabeza. La razón por la que nos quedamos atorados no es el miedo en sí mismo, sino una especie de guerra civil en nuestra mente. Hay dos partes de nosotros que entran en conflicto, y esa lucha interna consume toda nuestra energía y nos deja inmóviles. ¿Les suena familiar esto? Por un lado está la voz temerosa, la que dice, no puedo, es demasiado arriesgado. Y por el otro está la voz juzgadora, que la ataca sin piedad. No seas cobarde, ¿por qué eres tan débil? Una lucha constante. Y justo aquí está la clave de la parálisis. Mientras estas dos voces estén peleando, no hay forma de avanzar. Toda la energía se desperdicia en ese conflicto interno en lugar de usarla para encontrar una solución. Ese es el origen del miedo disfuncional. Quinta y última sección, el miedo como aliado. Entonces, ¿cómo salimos de este punto muerto? Bueno, la solución es convertir este conflicto en una colaboración. Es hora de dejar de luchar y en su lugar empezar a escuchar. El proceso tiene 4 pasos bien claros. Primero, escuchar. O sea, darle espacio a ambas voces para que se expresen sin juzgarlas. Segundo, validar. Reconocer que las dos tienen una buena intención. La voz temerosa busca proteger, la juzgadora busca que se avance. Tercero, aliarse. Hay que negociar un punto medio, preguntarse cómo podemos avanzar de una manera que también se sienta segura. Y cuarto, accionar. Moverse hacia adelante con un plan coordinado, con ambas partes trabajando juntas, como un equipo. Cuando hacemos esto, el miedo deja de ser ese ruido paralizante y se convierte en información súper valiosa.
La voz temerosa nos señala exactamente qué recursos necesitamos o qué riesgos hay que mitigar. Literalmente, se transforma en un asesor estratégico personal. Para terminar, vamos a llevar esto a la práctica. La próxima vez que aparezca el miedo, en lugar de luchar contra él, podemos iniciar un diálogo interno. Se puede empezar con esta pregunta, simple y directa. ¿Qué es lo peor que creemos que puede ocurrir? La segunda pregunta nos invita a volvernos detectives de nuestros propios pensamientos. O sea, ¿qué evidencia real tenemos de que eso va a pasar? ¿O todo se basa en suposiciones? Esto es fundamental para separar la realidad de la fantasía. Y la pregunta final cambia el foco de la amenaza hacia los recursos, porque incluso si lo peor llegara a pasar, nunca estamos sin opciones. ¿A quién se le puede pedir ayuda? ¿Qué plan B se puede crear? Esta pregunta nos devuelve el control y nos recuerda que nunca estamos completamente solos. Así que la próxima vez que el miedo proyecte su sombra, hay que recordar esto. No está ahí para detenernos, sino para iluminar el camino. Está ahí para prepararnos. Es la brújula que indica exactamente dónde se necesitan más recursos, un mejor plan o pedir ayuda. El miedo no es un enemigo, es nuestro más valioso aliado.